colgaban de tus piernas. Ole tus huevos. Sintonia de Radio Clara. Espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia. Anem presentant-vos a la gent que tenim ja així connectada. Tenim a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Bon dia a totes. Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, Àlex. Bon dia. Bon dia. I avui recuperem a Jaime Paulino. Bon dia, Jaime. Bon dia. Bon dia. Jaime Paulino. El recuperem com a professor de secundària, com a activista i com a simpatitzant de Podemos, que ens deia. I, a més, no anem a dir per on està, per no descobrir-lo molt, però anem a començar. ¿Cuánto tiempo, Jaime? Pues sí, desde junio o desde mayo de 2019. Creo que es la última vez que estuve con vosotros. Desde mayo de 2019. Pues anem a comenzar, porque desde mayo de 2019 han pasado muchas cosas y... Las poquitas. Y tenemos muchas cosas que contar. Tú nos proponías un tema, lo vamos a incluir, pero yo creo que deberíamos comenzar hablando, no tenemos excusa para no comenzar a hablar sobre lo que está ocurriendo en el Sáhara, con Marruecos, con esa ruptura del alto al fuego y una vez más, tan olvidado que teníamos o estaba este conflicto, pero parece que vamos a tener que hablar de él bastante. Jaime, como hace mucho tiempo no te conectas, te dejamos comenzar. Vale, pero bueno, es lo obvio, ¿no? Al pueblo saharaui se le ha dejado de lado desde hace muchísimos años. Ha habido una negligencia política por parte del Estado español más que lamentable. Y cuando suceden episodios de estas características, con lo que nos encontramos es pues, fundamentalmente con indiferencia. Para analizarlo más allá de la cuestión de los derechos humanos, porque que se incumplen es obvio, que se vienen incumpliendo dentro del contexto de las resoluciones de las Naciones Unidas es obvio también, y que parece que nadie está en disposición de dar un paso, ¿no? Por garantizar los derechos humanos en el Sáhara Occidental, derechos políticos fundamentalmente. Hay que ver qué es lo que ocurre desde un punto de vista geopolítico, que eso Àlex también podrá explicarlo muchísimo mejor, ¿no? Pero aquí lo que resulta es que el principal socio comercial de Marruecos es España, que hay un volumen de negocio entre los dos países a fecha de 2019. Supongo que no será muy diferente en 2020, salvo por las cuestiones de la pandemia y cómo afectan a la economía, de unos 14.000 millones de euros. Que resulta que las empresas españolas tienen invertidas directamente en Marruecos del orden de 5.000 millones de euros, que hasta hace muy poquito, pues creo que era Cepsa, tenía un plan para abrir 100 gasolineras en todo Marruecos. Que Alsa tiene un contrato de 1.000 millones de euros para encargarse del transporte metropolitano de Rabat. Las cuestiones económicas son absolutamente evidentes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que impide un posicionamiento político del gobierno de España con respecto a lo que tendría que ser absolutamente obvio? Y es que el dinero manda. El dinero manda. Pero a mí luego se me ocurren otras cosas que seguramente sean todavía más terroríficas. Estamos, bueno, esto que decías antes, ¿de dónde estoy? Estoy en Canarias, ¿no? Pero que estamos aquí en Canarias con una de las crisis de migración más fuertes, crisis humanitarias, ¿no? De no poder asistir a los migrantes que llegan en pateras, que llegan en cayucos aquí, y con ese movimiento básico y primario, ¿no? De extrema derecha o de miedo alentado por la extrema derecha que se ceba contra los que están todavía en peores condiciones. Y sin capacidad de respuesta con carácter administrativo o institucional para poder estar cubriendo las necesidades de toda esta gente. Bueno, lo que hay encima de la mesa ahora, creo que tendría que haberse puesto en marcha hace una semana, es un plan de repatriaciones a Marruecos directamente. ¿Qué se esconden detrás de esos planes de repatriaciones a Marruecos? Lo sabrá la gente del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior siempre es una cosa tremendamente oscura. ¿Se suben en el avión todas las personas que son de nacionalidad marroquí o juegan con otras cosas?
o entran como marroquíes gente que no pueden repatriar porque no tienen un acuerdo de repatriación, y entonces lo que se hace es estar pagándole a esa frontera norteafricana porque se encargue de resolver los problemas humanitarios que Europa no puede, que es el problema real. Y luego, sigamos un poquito más, Marruecos es el principal colaborador en lucha antiterrorista, antiyihadista de España y Francia. ¿Qué hay en esos acuerdos al respecto de lo que permite y no permite Marruecos, que impiden posicionamientos políticos claros cuando se comete una violación flagrante de derechos humanos por parte del Estado marroquí contra el Sáhara Occidental? ¿Qué es lo que pasa? Esas cosas oscuras, las dos, ¿no? La de qué es lo que pasa con la política migratoria, qué es lo que pasa con la política antiterrorista, más la más obvia, qué es lo que pasa con la geopolítica económica, cogen los derechos humanos, hacen una pelotita de papel arrugado con él y lo tiran a la basura. Eso es la política, amigos, ¿no? Como decía Rato. Alex Corrons. Bueno, una de las primeras decisiones políticas que tomó el ínclito Juan Carlos de Borbón fue, bueno, tuvo mucha repercusión, ¿no? en lo que luego ha venido pasando con el Sáhara, ¿no? Que ha sido un pueblo abandonado a su suerte en el sentido de que no se le ha garantizado el derecho a su propia soberanía. Y bueno, el Sáhara cumple además con los requisitos, ¿no? De ser un pueblo que tiene algunos recursos naturales bajo sus pies, y siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre que hay unos recursos naturales, pues la cantidad de recursos naturales que hay bajo tus pies normalmente son inversamente proporcionales a tu capacidad de ejercer tu derecho a ser un pueblo soberano, ¿no? Y en el Sáhara pues hay fósforo, hay unas minas de fósforo muy extensas, muy vastas, con las cuales pues se pretende explotar, hacer negocio, y básicamente eso es lo que tiene el Sáhara. Si no tuviera fósforo probablemente les dejarían estar, ¿no? O sea, tampoco creo que hubiera más problemática. Lo que pasa que, claro, luego Marruecos pues es un socio prioritario de Estados Unidos y por ende de todo el capitalismo subyacente, ¿no? O sea, de todas las grandes empresas que están ahí metidas y que les dejan pues campar a sus anchas y explotar todo tipo de materias primas, de recursos, de montar negocios. Entonces, no les preocupa a la comunidad internacional, esto que se hace llamar así, ¿no? No les preocupa demasiado que Marruecos no tenga un atisbo de democracia, ¿no? Y que no deje de ser una dictadura monárquica, ¿no? Entonces, no veo a nadie pues alzar la voz, yo qué sé, en las Naciones Unidas, etcétera, pues para denunciar lo que lleva haciendo Marruecos con el Sáhara desde hace décadas, ¿no? Me parece que es tremendo que no se actúe, que no se haga nada, que la posición de los gobiernos dentro de la Unión Europea y a lo largo y ancho del mundo pues sea el ignorar, ¿no? Cualquier tipo de consideración de la defensa de la soberanía del pueblo saharaui. Que no olvidemos que es un pueblo bastante indefenso, es decir, por mucho que ellos intenten pelear contra el ejército marroquí, pues creo que lo pueden tener muy difícil, ¿no? Pero no tiene evidentemente los recursos que puede tener un país como Marruecos, que tiene el apoyo internacional. Rafa. Bueno, sembla que em toca a mi perquè el nostre coordinador està absent. Bueno, jo únicament recordar que estem parlant del Sàhara puntualment, perquè sempre passa igual. N'hi ha moments concrets en el que, per diferents motius, normalment prou tristos, es posa durant uns dies d'actualitat. Ara és el conflicte armat que s'està desenvolupant al Guerguerat, que és un pas del Sàhara a Mauritània, vull dir que ni tan sols té que veure massa en Marroc, a no ser perquè, clar, Marroc considera que tot és seu, i com Mauritània va abandonar els Packers de Madrid, pues, pensa que també és seu, no? Entonces, per a mi, si n'hi ha una paraula que caracteritza la situació del Sàhara després de 45 anys de refugiats al desert, és el silenci. I el silenci de molts.
Vull dir, per exemple, el silenci de l'ONU respecte al referèndum eternament aplaçat i a l'incompliment de les seues pròpies resolucions, el silenci del govern espanyol i el seu escap de l'Estat sense mèrit que diuen, que va ser, per cert, qui va encapçalar les negociacions i ser el responsable de la donació gratuïta al Marroc d'una província del territori de la Corona, que no oblidem que en temps de Franco no era una colònia, era una província, amb les mateixes condicions de qualsevol altra província de la península i les illes. Vull dir, jo he vist carnets d'identitat com els nostres en ciutadans saharauis dels temps de Franco, no? I bueno, pues en els acords de Madrid els va abandonar. Per tant, l'estat espanyol té una responsabilitat absoluta de 45 anys de traïció al poble saharaui i sense moure fitxa. Vull dir, ni governs socialistes, ni populars, ni governs actuals de coalició, vull dir, ningú. Ningú ha dit absolutament res. Entre altres coses perquè, com comentàveu, els interessos econòmics i polítics amb el Marroc són molt més importants que en 200.000 persones perdudes en el desert i sense res que justifique dedicar-li atenció, no? Després també més silenci, vull dir, el silenci de l'Organització d'Estats Africans, que evidentment defèn prioritàriament els interessos marroquins, el silenci, com ha comentat, dels Estats Units, que evidentment permet recolzar el Marroc, que des d'un punt de vista geoestratègic i econòmic es permet el control de l'entrada a la Mediterrània, no? El silenci de la Unió Europea, que pacta directament amb el rei de Marroc els acords de pesca en aigües del Sàhara que no són seues, segons el dret internacional. I, per acabar, el silenci d'allò que anomenen mitjans de comunicació de l'estat espanyol que de forma absolutament majoritària han col·laborat en aquest múltiple silenci vergonyós del que parlàvem, no? El problema és que els saharauis tenen poc marge de maniobra, no? Ara el president tant de la República Àrabe Saharaui Democràtica com secretari general del Front Polisario, el Brahim Ghali, ha enviat una carta urgent al secretari de la ONU, a l'Antonio Guterres, i al president o a la presidenta del Consell de Seguretat. Paper mullat perquè realment la ONU ha demostrat sobradament quina és la seva capacitat de maniobra respecte a territoris que oficialment encara no tenen un estat al qui adjudicar-li de manera clara, no? Recordem que el referèndum està ahí pendent sine die, no? Doncs anem a aprofitar ja per saludar també al company Joan Canela, que ja el tenim així amb nosaltres. Joan, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Si dèiem abans que feia molt de temps que no tenim a Jaime Paulino per així a les tertúlies participant, a Joan Canela, periodista, publicant a Público. Bueno, ara soc el corresponsal de Público. El corresponsal de Público. Sí. Doncs benvingut a casa. Moltes gràcies. La veritat és que moltes ganes de tornar a ser per així ja ho trobo a faltar. Doncs hem començat la tertúlia parlant també del tema del Marroc i del Sàhara. No podíem començar per altre lloc nosaltres avui. Doncs sí, jo evidentment m'afegís tard que a la tertúlia tampoc no vull doncs córrer el risc de si dic alguna cosa molt tal, doncs repetir-me del que ja s'ha dit. Jo crec que evidentment molt greu la impunitat que té Marroc per mantenir una ocupació colonial durant ja són 45 anys sense cap tipus de legitimitat ni legal ni social de bloquejar un referèndum d'autodeterminació des de fa 30 anys, diguem, a pesar d'estar negociat amb l'aval de l'ONU. I bé, doncs, la real polític, no?, que es diu, realment, també, en certa forma, el reesclat de la guerra, possiblement, era esperable, no? De fet, ja no és la primera vegada que hi havia hagut tambors, no? I en aquest sentit,
De fet, cada vegada que parlàvem amb companys saharauis, sobretot amb la gent jove, ens avisava que podia esclatar altra vegada la guerra en qualsevol moment, no? Clar, és que mantenir... O sigui, la pau no pot ser en cap cas una absència de violència, no? Ha de ser una situació de justícia. Llavors, mantenir sine die, no?, aquesta injustícia i esperar doncs, que res no canvi, doncs, em sembla il·lús. I després, doncs, amb un sistema, un nivell de repressió en els territoris ocupats molt alt. Vull dir, els saharauis en aquests 30 anys han intentat de tot, no? La via diplomàtica, la via de la mobilització pacífica en els territoris ocupats, etc. I res, no? Ha aturat l'immobilisme marroquí en part per les seues aliances internacionals. Pues molt bé. Jaime, no sé si queréis ir añadiendo algo más sobre este punto. Per cert, bueno, no sé si ho heu dit perquè m'haveu pillat també muntant un poc la paraeta al Joan. Territori saharaui, oficialment, territori pendent de descolonització per part de l'estat espanyol fins que no es celebre el referèndum. No sé si ho havíeu comentat, Jaime. Sí, creo que se había dicho, ¿no? Y por eso quiero decir el contraste flagrante entre la violación de derechos humanos, violación de derechos políticos, violación de la propia doctrina explícita al respecto de cómo tendrían que ser las relaciones internacionales y la actividad política real que se desarrolla, que es fundamentalmente de compadreo con la monarquía marroquí. De hecho, el último tuit del Ministerio de Exteriores, no sé si lo pudisteis ver, pero era especialmente lamentable precisamente por las protestas que habían habido en Valencia, ¿no?, contra el consulado, frente al consulado de Marruecos. En plan, condena a todos aquellos que estaban en una situación en la que la vulneración de derechos humanos es clara, pero no solamente por la guerra, sino desde el punto de vista histórico. Estamos ante una situación de realpolitik, pero que lo que supone es la descomposición de cualquier tipo de horizonte moral, de perspectiva de acción legítima en relaciones internacionales. Porque lo que prima son las relaciones económicas y porque lo que prima es una geopolítica que es una geopolítica de patada adelante, realmente. Es decir, si es cierto que el interés de mantener buenas relaciones con Marruecos hasta el punto de permitirle una agresión continuada contra los derechos humanos de la población saharaui tiene directamente que ver con la geopolítica africana, mientras Europa siga invirtiendo exclusivamente su dinero en Frontex, en iniciativas de grandes empresas para el control de fronteras marítimas, en tratar de frenar la inmigración ilegal, en dispositivos sofisticadísimos de inteligencia internacional para frenar el yihadismo y todas estas cuestiones, en vez de estar invirtiendo en estabilizar las condiciones de vida de los países en África, que son las que terminan por provocar las crisis migratorias y el problema del terrorismo, nos vamos a encontrar con que, bueno, Marruecos serán unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta desde un punto de vista geopolítico. Es absolutamente inaceptable. Pero ahí es donde ya no se juega solamente al corto plazo de qué es lo que se hace con Marruecos en el momento en el que empieza a lanzar misiles, sino qué es lo que se hace en términos de proyección de política internacional y de cooperación al desarrollo en serio, para tratar de paliar los problemas estructurales que son estructurales. O sea, no es una cuestión de vienen pateras o hay terrorismo islámico o resulta que hay unas relaciones económicas de dependencia que sin embargo pueden ser útiles para un grupo de empresas españolas. Tiene que ver con el empobrecimiento sistemático del continente africano y que parece que no tienen ningún interés en estar enfocando directamente. No sé tampoco cuál es, por moderar un poco esto, cuál es la capacidad de un Estado, solamente de un Estado, para poder intervenir a este nivel, porque tendría que ser una cuestión de, cuanto menos, la Unión Europea. Dejo completamente de lado otras potencias internacionales. No sé cuál sería o cuál podría ser la capacidad de España para poder estar interviniendo en África de tal forma que cambiase la lógica estructural, cuando el gobierno de España tampoco puede cambiar la lógica estructural de empobrecimiento de su propio país.
Pero claro, o se plantean soluciones estructurales o al final estamos transigiendo con contradicciones, entre comillas, de estas características que son las de, lo pienso desde el punto de vista de Podemos, estar en un gobierno que declarando al mismo tiempo que está a favor de un referéndum en contra de la agresión militar y en defensa de los derechos humanos, pero en colaboración con un Ministerio de Exteriores que a la hora de condenar lo único que condena son las protestas justamente contra la violación sistemática de los derechos humanos en el Sahara. Tenim una telefonada, la traiem en antena i després, si voleu dir alguna més, ho afegim. Bon dia, buenos días. Bon dia, salut. Soc Constantí de Mislata. Bon dia, Constantí. Jo volia parlar d'aquest cas molt tristós per a mi, perquè jo he nascut al Marroc, però el meu cor està amb el poble saharaui i també al poble marroquí que sufre la monarquia semi-dictatorial o dictatorial del rei de Marroc, i això vol dir que ja no pot visitar Marroc més perquè me van a preguntar, i tu què? Parlant per la ràdio, no? Bé, vol dir una cosa, que no oblidem també els nous aliats del rei de Marroc, que als anys 70 el 60% de tots els països africans reconeixien o tenien liaisons diplomàtiques amb Taiwan. Avui, tots els països africans, incluït Marroc, són aliats de Xina. I això vol dir que els ports marroquins, des de Casablanca, Rabat, Safí, Larache, Nador, els barcos de pesca de xinesos i també els barcos comercials de la marina mercant xinesa estan per tot arreu. I això vol dir una cosa, que les fàbriques marroquines ya no son marroquines o francesas o españolas o de un otro país, como Italia, con la marca Fiat o la marca Renault en el caso de Francia, sino también de marcas como Huawei y Xiaomi. Constantí, tenim una altra telefonada esperant. Vale, d'acord. Hasta la próxima. Moltes gràcies. Salut. Altra telefonada i després tornem a la taula. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Soy Raquel Ortiz de Valencia Laica. Dinos, Raquel. Y bueno, ahora hablo a nivel personal. Bueno, yo estuve ayer en la concentración delante del consulado de Marruecos, que está en un lugar totalmente apartado del centro, cerca por allí de Hipercor, en fin, no me acuerdo bien, ¿no? Y pues cerca de la Valle de la Ballestera. Y bueno, me ha sorprendido el comunicado del gobierno, supongo que vía delegación de gobierno de aquí, desautorizando y oponiéndose con mucha contundencia a la concentración de ayer. El hecho de que hubiera una bandera durante unos minutos del Frente Polisario, me sorprende esa reacción tan fuerte, porque hemos ido a muchísimas manifestaciones donde se han dejado banderas feministas, se han dejado banderas en defensa de la sanidad pública, es decir, muchas veces se ha dejado algún símbolo, y ¿por qué ahora esta contundencia tan fuerte? Para desautorizarlo todo, para que no se hable del tema, todo lo que estáis diciendo, yo estoy, por supuesto, muy de acuerdo en el análisis que todos los compañeros están haciendo, pero fue una concentración de 12 a 1, había bastante gente. Bueno, yo pensaba que como había sido urgente iba a haber menos, pero que me parece tremendo este gobierno tan progresista que porque apareciera ahí unos minutos, no sé, la policía también estaba por allí, una bandera del Frente Polisario, a ver, ¿qué es lo tremendo de ese acto? Pero vamos a ver, es que se deje una bandera, no creo yo que tampoco sea como para hacer ese tipo de comunicados, que más bien creo que persiguen que no se haga ninguna concentración, que no se hable del tema y que se siga abandonando el Sáhara. Ya está, era lo que quería deciros. Pues muchas gracias por llamar, Raquel. Un abrazo. Vale, Salut. Un abrazo. Salut. Aprofiten que abans de començar la concentració, perquè crec que els fets es varen produir abans de l'hora comunicada de la concentració, que es va substituir la bandera del Marroc del consulat per una del
del Front Polisari. És el que han aprofitat per fer aquestes declaracions i quan encara s'està a l'espera de que condemnen també l'actitud del Marroc i el trencament de l'alto al foc, no? És el que queda pendent. No sé si algú vol afegir alguna cosa més. Joan està alçant la mà. Sí. Joan. Bueno, jo el fet de que hi hagi un comunicat del Ministeri d'Exteriors i tal, tot i que els fets realment són anecdòtics, no? És convencible en el sentit que tot el tema de les relacions diplomàtiques, les seus consulars o les ambaixades, etc., és molt sensible. I llavors, clar, fer que l'altre país s'ho mira molt amb lupa, què passa que no m'estàs protegint. De fet, a mi el que em va sobtar quan vaig veure les imatges no és la condemna posterior, sinó que es pogués fer l'acció, perquè normalment jo sempre que he anat a una concentració davant d'una seu consular estava ple de policia, però ple. Vull dir que en aquest cas no hi hagués policia, me sorprèn, i jo crec que igual, diguem, les coses, diguem, a investigar, anirem més per aquesta banda, de si ha sigut un error, de delegació, cosa que s'explicaria en part també la condemna tan ràpida, no?, per un poc rentar-se la cara, o ha sigut realment una recerca de esperem que facin alguna cosa, no? Deixem que facin alguna cosa per poder criminalitzar, que també, doncs bé... També és possible. Que també és possible, diguem, no? Entra dins dels factors de possibilitat, però en tot cas tampoc ho he llegit molt bé perquè realment l'únic que van fer va ser canviar la bandera. No sé, no van trencar els vidres, no van entrar a la seu i van cremar-la, jo què sé. Realment no es va produir cap incident que jo crec que es pugui definir com a violent. I en aquest sentit, els manifestants van ser molt prudents, no? Però bé, jo crec que més que el tema aquest de la condemna, jo crec que s'explica, el preocupant també és el silenciament amb l'altre. O sigui, realment la situació greu és que comença una guerra al costat de casa, comença la guerra en un territori que està vinculat legalment a l'estat espanyol i l'estat espanyol té alguna cosa a dir, o hauria de tenir alguna cosa a dir, i el fet de que no estigui dient res, doncs és greu, és una deixadesa de funcions, jo crec, no? Vull dir que ahí és la part, no? Vull dir que més que entrar en tuit del Ministeri d'Exteriors, o sí, per dir, o sigui, això sí, exacte, no? Com a comparació, no? Realment. Àlex, Rafa, alguna cosa? N'hi ha una cosa que se m'ha oblidat abans i que és prou reveladora, i és que el mateix Brahim Ghali, el secretari general del Front Polisari, ha denunciat que l'acció militar marroquina a la frontera amb Mauritània es produeix en vigílies dels contactes entre el secretari general de l'ONU i el Front Polisario que estaven programats per aquesta setmana. I com sol passar, això no és casual, evidentment, i demostra clarament que l'operació militar de Marroc és un acte d'agressió absolutament premeditat per avortar els esforços de l'ONU, que per atrapar tampoc són massa, i per dissipar tensions en aquesta bretxa del Guerguerat, que per atrapar n'hi ha un detallet que no cal oblidar tampoc en aquests moments, que és que Mauritània és de moment receptora de repatriats, que no cal oblidar que un avió, després parlarem en tot cas de la situació a les Illes Canàries, però de moment ja ha sortit un avió en direcció a Mauritània, no? Amb repatriats que no són mauritans per altra part. No saben molt bé ni a qui penjar-los, però clar, la situació dels refugiats a Mauritània no crec que siga massa correcta, no? Entonces, això per una part. I per altra part, el que diu Espanya, que mai ha intervingut ni ha posat cap força de pacificació ni res per l'estil al Marroc, l'excusa és el no intervencionisme. Bueno, no intervencionisme al Sàhara, però sí intervencionisme al Sahel, on concretament a Malí té soldats, no? L'exèrcit espanyol. Vull dir, són incoherències difícilment explicables. Àlex, no sé si querías añadir algo. No, creo que está todo bastante bien explicado ya. Doncs si voleu canviem de tema i anem a parlar de la situació límit que s'està vivint a les Illes Canàries. Me decía Jaime que esto le pilla un poco lejos de donde está él, pero más cerca que donde estamos nosotros sí que nos pilla, Jaime. No sé si nos puedes contar algo de cómo se está viviendo esto en Canarias.
Pues me pillo en otra isla, ¿no? Pero lo cierto es que sí que se está viviendo una de las presiones migratorias más fuertes en la última década y que no hay recursos. Hay un hecho clarísimo y es que no hay recursos ni administrativos ni institucionales, obviamente porque la trama institucional está desarrollada de tal forma que a eso prácticamente nunca se le han dispuesto recursos suficientes como para poder funcionar bien. Y con lo que nos encontramos es con una situación que a poco que siga empeorando, pues se empezará a parecer a lo que hemos visto en Lesbos, en Lampedusa o en otros muchos sitios. Y claro, hay un problema que es central, que creo que es el más preocupante, más allá de la situación de vulnerabilidad de la gente que emprende el viaje y se encuentra luego no con condiciones de acogida, sino con condiciones infrahumanas, es la respuesta de la gente, o mejor dicho, cómo el miedo al otro se instrumentaliza hasta el punto de estar generando un clima social de alarma ante la presencia de los más vulnerables que vienen de fuera. Y esto es lo que es absolutamente tremendo, porque en el momento en el que las instituciones no toman a cargo una situación de vulnerabilidad de derechos humanos por parte de un colectivo, y lo que se hace es disromper, por ejemplo, disromper, ¿no?, la cotidianidad perceptiva de la gente que vive en un espacio y empieza a ver gente que no es su gente, empieza a pensar que a lo mejor le van a quitar la casa, empieza a escuchar discursos xenófobos que abundan en ese tipo de mitologías locas, ¿no?, pero muy primarias. Se empieza a generar un caldo de cultivo que es ya directamente en términos de sensibilidad contrario a los derechos humanos. O sea, hasta qué punto la situación de encuentro con el otro, y más cuando el otro es vulnerable, cuando las instituciones sobre todo no dan respuesta, puede llegar a convertirse socialmente no solo en solidaridad, que ha habido algunas manifestaciones últimamente también en apoyo la situación inhumana que están viviendo los que han llegado en estas condiciones lamentables, sino sobre todo a ese miedo social hacia el otro que se convierte en identitarismo reaccionario y en xenofobia. Entonces, claro, ahí, como todo, porque es en el fondo un mismo problema de tipo económico y social, ¿no? Lo comentaba antes con el caso de Marruecos. Marruecos tiene un acuerdo de repatriación que la semana pasada, creo, empezó a funcionar precisamente para empezar a repatriar a Marruecos. A marroquíes no lo sabemos, como con los mauritanos, no lo sabemos. Las cosas, los misterios, ¿no?, los misterios del Ministerio del Interior, en este caso, pero es lo que es la política habitual. La política habitual de los estados desarrollados y violadores de los derechos humanos cuando tienen un problema en la frontera que no quieren afrontar. Muy garantistas en el momento en el que tienen el foco, en el momento en el que quitan el foco son todo lo contrario, pero eso es lo que es un Estado, ¿no? Y eso es lo que es la realpolitik. Vale. Bueno, el asunto con todo esto es que en el momento en el que no se ponen los recursos suficientes como para poder dar una respuesta segura, si el Estado no tiene capacidad para asegurar que hay unas condiciones de normalidad en la inmigración, sea legal o ilegal, sea de cualquier tipo, lo que se genera es una situación de inseguridad ciudadana que tendencialmente termina posicionándose antes en posiciones de extrema derecha que en posiciones pro solidaridad. Y eso es lo tremendo al respecto de la gestión del Estado, cómo el no hacer, desde el punto de vista político, se convierte justamente en campo de cultivo para que surjan perspectivas sociales, perspectivas políticas, perspectivas morales contrarias a los derechos humanos. Es el problema fundamental en todo esto. Alex. Bueno, yo siempre que hay problemas con el tema de la inmigración y tal, lo que creo que la primera responsabilidad es explicarle a la gente que las migraciones masivas que puede estar habiendo en momentos puntuales son consecuencia de nuestro modo de vida. Es decir, para que nuestro modo de vida, para que el capitalismo se sostenga, necesitamos la explotación de recursos de países que están en conflictos armados
Y no hay otra manera de explicar estas cosas que diciéndole a la gente que en África pues hay 1 millón de militares chinos o 700.000 militares de otros países, ¿no? Que lo que están haciendo es defender el negocio, ¿no? El business de los recursos materiales, provocando guerras, provocando hambre, provocando una situación de insostenibilidad para la vida. Y esta gente que se juega literalmente el pellejo cruzando África, siendo víctima de mafias, etcétera, y luego encima ya acabar el recorrido, te montas en una barcaza con otras 100 personas en las que lo más probable es que te acabes ahogando en el mar Mediterráneo o en el Atlántico en este caso, pues es tremendo, ¿no? Yo creo que nadie haga este viaje por placer. Lo hacen por necesidad y porque no pueden tener una vida digna allá de donde son, ¿no? Y eso es lo que primero nos debería de preocupar. Es decir, si esta gente está huyendo, lo que nos tiene que preocupar no es que vengan aquí, es que no deberían de huir de sus países, porque esta gente no se quiere ir, no quiere venir a España porque se sientan más cómodos con nuestra cultura, etcétera, etcétera, no, quieren venir porque quieren huir del horror en el que están metidos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es sacarles del horror. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos en Europa o en Occidente, bueno, en los países, digamos, del primer mundo, que llamamos así, para mí mal llamado, desde diferentes posiciones políticas lo que se promete es mayor consumo, mayor acceso al crecimiento económico. Todavía hoy he visto a varios cargos del gobierno, ¿no?, hablar de las políticas expansivas, ¿no?, de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Es decir, cada vez que se habla de políticas expansivas, lo que hay que hablar es de políticas de colonización, de políticas invasoras y de políticas que fomentan la situación en la que está ahora Canarias. Es decir, que todas estas políticas expansivas de crecimiento económico y que siga el business provocan, a su vez, que estos países acabe gente expulsada de allí por los conflictos, por la acumulación de riqueza, por las dictaduras que sostienen, sostenidas por estas multinacionales, etcétera, ¿no? Creo que ese es el ir a la raíz del asunto. En este asunto hay que ir a la raíz, pienso yo, ¿no? Y es ahí donde tenemos que meter mano. Y luego, por otro lado, que la gestión de esas cuestiones a nivel interno sea un tipo como Grande Marlaska, pues no es de tranquilizar, ¿no? Un tipo que es, para mí es un sádico. Un señor que ha enterrado expedientes de tortura durante su cargo como juez, de cientos de torturas en el País Vasco, ¿no?, del que ha sido cómplice. Y que se le ha puesto contra las cuerdas en alguna ocasión, en Euskal Telebista se le puso contra las cuerdas y balbuceaba, y no quería responder. Y dijo que él no venía aquí a responder sobre su actuación y no sé qué. Así que, vamos. Y lo primero que tenemos que hacer para que los discursos de la extrema derecha y del populismo y del racismo y tal no triunfen es no hacer falsas promesas de bienestar que nos van a llevar al drama. Y por eso la gente, como cuando le haces promesas que son falsas o que generan una problemática adherida, al final acaban abrazándose a la extrema derecha porque dicen, no, es que me están engañando. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, es que la gente compra el discurso de extrema derecha, pero es que el discurso que hay al otro lado es falso también. Es decir, estamos engañando a la gente diciéndole que vamos a tener el paraíso terrenal cuando lo que estamos generando es una desigualdad. Sí, no sé si vol seguir Rafa i després Joan. Rafa? Sí, bueno, per lo que estava comentant Jaime, no hi ha recursos per acollir, evidentment, però el problema és que tanmateix no n'hi ha ni tan sols tampoc per a repatriar. Vull dir que la situació que estem... una qüestió de caràcter social, evidentment, i polític, per derivació,
en la seva vessant econòmica no n'hi ha possibilitat de solució, perquè, clar, estem parlant bueno, no hi ha una xifra exacta, però se parla de més de 11.000 persones. El moll d'Arguineguín ha acollit alguns dies prop de 1.400 persones tirades per terra. És una situació absolutament insostenible. I diuen, bueno, és que no n'hi ha recursos per acollir-los, evidentment, però tampoc n'hi ha ni tan sols per a repatriar-los, perquè en Canàries s'està donant una situació molt curiosa i molt paradoxal, no? I és que està començant a arribar de nou el turisme anglès i alemany i demés, i per altra part estan arribant uns altres turistes, dit en molt mala pata, no? En els cayucos des de Nigèria i des del Marroc, no? Per tant, el govern no sap què fer en una situació econòmica com la que està, on té molts focs per apagar, no n'hi ha realment, no saben què fer, vamos, vull dir, estan absolutament bloquejats, perquè, bueno, per part del govern suposadament progressista de coalició del company Sánchez, pues ja han començat les primeres deportacions per via aèria, però clar, parlar de deportar 20 persones en un context de més de 10.000, pues no és realment, vull dir, ni tan sols la funció repressiva és viable en aquell moment, no? Entonces, vull dir, per lo que comentava ara Àlex, vull dir, parlant de les variades misèries que suporten causades per la codícia de les excolònies i de les oligarquies locals, no ho oblidem, pues la situació és difícilment reversible, no? I l'única conclusió possible és que se posen com se posen, el flux va continuar mentre i produeixen continuen succeint, no? Vull dir, tancaran una via, Frontex actuarà més per un costat que per altre, tancaran l'eixida per Líbia o per Argèlia o per Marroc, però se n'aniran cap a l'Àfrica Occidental i cap a l'Atlàntic. Vull dir, aquest flux és producte d'una situació insostenible i, per tant, se posa com se posa Espanya, la Unió Europea, Frontex i el que vulguin, aquest flux va continuar. Rafa, avui ens fa soroll el teu micro, no sabem per què, no sé si tens alguna connexió mig solta o alguna coseta, però fa algun soroll de connexió. Joan. És possible perquè vaig estar parlant en un tal Manolo Gallego que dia que no se me sentia bé i vaig estar toquetejant i igual... El toqueteig ha anat malament. Està pitjor de lo que estava, però bueno, demane disculpes. Joan. Jo de la situació, diguem, actual a Canàries no vaig a dir res perquè no he seguit tan de prop. Sí que la qüestió migratòria així, no? Més en global, diguem, jo crec que sí que se n'ha parlat molt. Bueno, doncs, poc més a afegir, no? Vull dir, a banda de que jo crec que sí que hi ha un punt de que la migració, vull dir, sí que és cert que és difícil, no?, controlar totes les fronteres, però fins a cert punt jo crec que tampoc hi ha una voluntat de fer-ho realment. Vull dir que vinguin immigrants així ja són imprescindibles. Això es va veure enguany amb la pandèmia, que es va tancar la frontera amb Marroc i no hi havia ningú a recollir les cogombres i les tomaques d'Almeria i s'estaven fent malbé en el camp. O sigui, que com facin, no? Com vinga Vox i complisca la seva promesa de tirar tots els immigrants, l'economia espanyola se'n va a la merda. O sigui, que això és mentida. Evidentment, ningú va tirar els immigrants perquè... El que volen és que treballen i després se'n vagin a un lloc on no se'ls veig ni se'ls molesten. I que estiguen il·legals perquè això els permet obtenir tenir pitjors condicions laborals, no tenen dret a sindicar-se, tenen por, etc. Vull dir que, evidentment, el que interessa és que la mà d'obra sigui barata i perquè sigui barata, que sigui legal o irregular, va bé, diguem, no? Jo crec que això és un detall important que moltes vegades oblidem, no? Voleu afegir més al voltant del que està passant a
a Canàries. El que dèieu abans, han anat tancant rutes pel que dèieu de que no van a deixar de vindre i cada vegada han anat buscant una altra. Ara estan en la de Canàries després de militaritzar i de ficar difícil entrar per altres llocs, no? I bueno, però una qüestió, Manolo, no oblidem que també estan començant a arribar... La ruta canària és de les més perilloses que hi ha pel tema de corrents marines, que se'ls endú i no saben on apareixen, no? Perquè la corrent que se veu que passa per ahí és deixar a meitat de l'Atlàntic. Rafa... Manolo, una qüestió, i és que així en tots els puestos couen faves que diuen, no? Perquè ja estan començant a arribar a les Illes Balears, han arribat uns quants, estan començant a arribar a la costa mediterrània de la península, vull dir que així no se lliura ningú. Per això diria jo que el problema està absolutament generalitzat i és, de moment, des del meu punt de vista, absolutament impossible de resoldre ni tan sols de manera repressiva, vamos. Jaime, Alex, ¿algo que afegir? A ver, claro, lo planteamos desde el punto de vista de la política represiva es insuficiente para resolver el problema y el problema va a continuar. Pero es que no es que vaya a continuar, es que se va a hacer cada vez más grande. Pero esto es demografía básica. En España y en la Unión Europea, en España particularmente, pero en la Unión Europea le va al acecho. La tasa de reproducción está cerca de ser negativa. Estamos perdiendo población. Y la vamos a seguir perdiendo porque cada vez tenemos hijos más tarde y cada vez tenemos menos, por la razón que sea. ¿Vale? Análisis sociológico aparte. En África no. En África la tasa de reproducción, pues en Nigeria, por ejemplo, es de 6 hijos por mujer. Y lo normal es que la tasa de fertilidad, ¿no?, allí sea de 4 hijos de media, lo que significa que la población se va multiplicando, va creciendo exponencialmente, con recursos económicos ya alienados, sin capacidad organizativa e institucional para poder garantizar servicios mínimos, por lo tanto con horizontes de vida absolutamente fracturados que se espera que vaya a ocurrir. Y la propuesta represiva, dejando al lado los derechos humanos, la propuesta represiva de la extrema derecha es utópica, es fantasía, es ciencia ficción. O sea, tú puedes poner guardias civiles con chalecos antibalas y unos cuantos camiones en la frontera y disparar al que se acerque, y eso no va a pararlo, porque cada vez van a ser más. Que en el momento en el que se asume una situación geopolítica de estas características como problema estructural, que es de lo que la gente no se da cuenta, por supuesto, ¿cómo se va a dar cuenta alguien de que lo que está condicionando eso que puede estar viendo cotidianamente tiene que ver en realidad con cosas que se le escapan completamente porque no las ve, porque no las entiende, porque son más complejas, porque no forman parte de su cotidianidad, porque lo que entendemos políticamente es lo que percibimos directamente, no aquello que nos explica alguien que es un experto de lo que está ocurriendo, pero de lo que no tenemos experiencia. Por eso las campañas de sensibilización son tan importantes, pero por eso también explicar lo estructural es tan difícil, ¿no? Bueno, si estamos en esas condiciones, es verdad que la extrema derecha va a crecer fundamentalmente porque, ante la percepción de lo otro, nuestra respuesta de tribu, como seres humanos, es protegernos y excluir aquello que viene de fuera. El miedo a lo otro, la xenofobia, es característica y funcional. Es lo que nos constituye como grupo, desgraciadamente. Vale, muy bien. Pero es que al otro lado hay un abismo estructural tan grande, que en el momento en el que se piensa en términos estratégicos, presenta cualquier tipo de solución represiva como fundamentalmente utópica. Y por eso decía antes, no sé si es solamente un Estado el que tiene capacidad para revertir eso. Que España está desbordada a la hora de estar asumiendo esto, vamos, sin duda. No solamente por el problema de los derechos humanos, sino porque está jugando a pegar patadas hacia adelante con este problema sin saber cómo resolverlo. Pero claro, es que la única solución es un desarrollo razonable que garantice condiciones de vida suficientes para una parte mayoritaria de la población africana, que eso es, auténtica fantasía. O sea, son declaraciones de la ONU, eso son agendas 2030 y todo lo que tiene que ver con las declaraciones de la política de gestos y nada con las políticas concretas y reales que involucran inversión económica. Si hubiese un plan estratégico real
para estabilizar las condiciones de vida de África, y eso implicaría, por supuesto, dejar de estar marraneando con la vida de la gente que vive allí por los recursos económicos de las oligarquías europeas y del primer mundo en general, a lo mejor podríamos empezar a ver algún tipo de alternativa, pero ahora mismo es como, bueno, ¿y qué haces? Lo que se va a hacer, no sé si mañana o esta semana, ¿no? Es decir, el Pleno del Tribunal Constitucional va a volver a avalar las devoluciones en caliente de la ley Mordaza para resolver estos problemas. Pues muy bien, genial. O sea, es el disparate es gigantesco. No sé si voleu afegir més sobre això, si no tenim altre punt també relacionat que és al voltant de les oblidades de l'Aquarius que varen arribar ja fa sí un temps. És que estem parlant de lo mateix, vull dir, no han canviat de tema, perquè la situació actual dels refugiats de l'Aquarius demostra tot allò que està dient Jaime ara, que a les persones migrants és obscè el jugar a fer propaganda política. València, terra d'acollida, terra de refugi. Bueno, pues han passat 2 anys i mig i els 600 i pico migrants de l'Aquarius, el gest va quedar molt bé, però a poc a poc aquest horitzó es va desdibuixant cap a l'incertesa, no? I ara tindrà la culpa i la seva estela de crisi econòmica, però la situació és que, com deia Jaime fa un moment, no saben què fer en aquestes persones i la seva situació. Vull dir, el temps d'acollida estatal ja va finalitzar i ara, bueno, pues se queda la seva sort, esperant una resposta del mateix govern que es va convidar a venir i la Mediterrània pues, torna a ser ara mateixa escenari de drames a les portes de la comunitat. No? Vull dir, fa poc van trobar 2 morts en viatge en patera cap a la nostra costa, 4 polissons morts en un any, vull dir, que està clar que la situació no es tracta de fer gestos com el que es va fer quan l'Aquarius, no? Vull dir, perquè la condició de refugiat a la qual aspira la majoria pues, és absolutament impensable, no? Segons Interior, dels 600 i pico immigrants van decidir tramitar, evidentment, la seva sol·licitud d'asil, però se van dirigir a França. Un grup es va anar, la majoria de sudanesos, a França. I de les restants persones, la protecció que van demanar a l'estat espanyol, 9 peticions han estat arxivades i 50 se'ls ha denegat. En aquests números i en aquesta situació no sé de què podem estar parlant a l'hora de parlar d'acollida i de parlar de refugi. No? Alex, ¿algo sobre el tema del Aquarius? Bueno, pues que, como bien ha dicho Rafa, ¿no? que se utilice en un momento determinado el tema del Aquarius se utilizó políticamente, es evidente, y luego a la hora de la verdad, pues el trato que se les da a estas personas es claramente injusto y se vio que era una herramienta propagandística más que real, ¿no? Y esto todavía agrava todavía más el tema, ¿no? Porque es como decir, no, llegamos nosotros y aquí este problema lo vamos a solucionar y tal, pero es un poco no me quiero repetir, ¿no? Es lo que he dicho antes, es decir, si quieres solucionar los problemas, vete a la raíz del problema. No podemos estar alarmándonos de que vengan migrantes si estamos provocando de forma indirecta la situación de que esa gente se vaya de sus países, ¿no? Y como bien decía Jaime, pues si en Nigeria tienen 6 hijos o 9, no sé cuántos son, por cada mujer, pues es porque saben que 2 o 3 se van a morir, otros 2 van a intentar pasar a Europa y los otros pues van a ser los que sustenten a los padres cuando sean mayores, ¿no? Y estén ya deslomados de trabajar en el campo o de ir a recoger agua o de ese modo de vida tan sumamente duro, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente al no tener, digamos, lo que llaman el estado del bienestar, pues allí se procuran tener hijos porque es la garantía de poder
de poder llegar a mayores, ¿no? De alguna manera. Y bueno, simplemente eso, ¿no? Ir a la raíz de los problemas yo creo que es lo más importante, y para eso pues tenemos que romper con el entusiasmo de la globalización, del capitalismo y de todos estos recursos que nos provee África, porque es el continente más rico en realidad en recursos, ¿no? Y sin embargo el que peores condiciones de vida tiene. Joan. Jo, sobre el tema aquest del discurs d'Àfrica, vigilaria un poquet, no? Perquè la caiguda de la fertilitat és un fenomen mundial, no és un fenomen, diguem, europeu o occidental. El que passa és que així ha sigut més acusat i, a banda, ja veníem d'unes xifres de fertilitat més baixes, no? Amb la qual fa que realment en Europa o en alguns països d'Europa estiga fregant ja la tassa de reposició o inclús per sota, no? Però en Àfrica també ha caigut moltíssim. Des dels anys 60, la fertilitat ha caigut en tots els països. En alguns països d'Àfrica ha caigut molt més ràpid que en Europa. Estaven molt més amunt, però en proporció la caiguda ha sigut molt més ràpida. Llavors jo crec que són factors molt complexos, molt globals, com per analitzar-ho així de forma fàcil així. I després també el punt aquest de que Àfrica, la imatge aquesta, que d'Àfrica és molta gent que no cap i que per això va marxant. Àfrica és el continent menys dens, menys densitat de població dels que hi ha. És un continent que té molta menys densitat de població que Europa. La gent, si marxa d'Àfrica o si no té oportunitat a Àfrica, no és ni perquè no càpiguen físicament, no és perquè no tinguin recursos, perquè és un continent molt ric en molts recursos, sinó perquè és un continent que està saquejat literalment per multinacionals i pel sistema neocolonial. I llavors la gent que expulsa a Àfrica, en certa forma, l'estan expulsant les polítiques de les multinacionals i dels països que els donen suport. I moltes vegades es parla del dret a migrar, però jo també defensaria el dret a no migrar. O sigui, el dret a poder-te quedar en el teu país, en la teva comunitat, vivint amb dignitat, sense haver de jugar-te la vida marxant. I en aquest sentit cal canviar, això ja s'ha dit un poc, les regles del comerç internacional, les regles geopolítiques, que evidentment no és fàcil ni és immediat, però sí apuntar un poc en aquesta línia. Vull dir que en Àfrica, si la gent té problemes de pobresa, si té problemes de manca de serveis, és per un problema de saqueig i d'empobriment. Rafa, vols dir alguna cosa? Sí, no, únicament recordar que, parlant de l'Aquarius, des del punt de vista assistencial estan ja tots fora del paraigua del sistema d'acollida, que recordem que és de 18 mesos. Per tant, estan ja més d'un any fora, i com que no s'han produït, almenys això, repatriacions, doncs així estan pegant voltes. Concretament al País Valencià n'hi ha uns 50 o 50 i alguna cosa, repartits per València, Castelló, Alacant, Elx, etc. I, bueno, així estan malvivint. Han fet una associació, l'associació Aquarius Supervivent 2018, que compta amb més de 100 membres, i, bueno, ahí estan. La majoria estan treballant amb contractes temporals, per el que parlàvem abans, del camp i de l'obra i això, però, clar, en la qüestió de la pandèmia, com tantes vegades s'han comentat parlant d'ella, els que més la pateixen són els més precaris. I entre els més precaris són els migrants en busca de refugi. Entonces, bueno, ells sabran com s'ho estan passant, però realment, una vegada més, el govern valencià i el govern estatal ha incomplit el que se suposa que era, perquè quan tu li dius a algú que podes embarcar, se suposa que és perquè estàs disposat a acollir-lo, no? Bueno, pues, lamentablement no ha sigut així. Les sol·licituds de refugi s'han denegat la majoria i ahí estan, tirats per els carrers i buscant-se la vida com poden, en pisos compartits o dormint al carrer, etc. Vull dir que, com dia al principi, la situació
és que, com diu el refrà castellà, una cosa és predicar i altra dar trigo, i que no es tracta només de que, oh, que grans som així al País Valencià, deixarem que desembarquen al port de València i després incomplir totes les seves promeses. Lamentable, però real com la vida misma. Jaime. Sí, un par de cosas. Lo primero, para aclarar mi comentario al principio, ¿no?, sobre la tasa de fertilidad. No estaba pretendiendo hacer un comentario maltusiano simplista. Claro que hay recursos para poder estar sosteniendo esa población. El problema estructural no tiene que ver con el hecho de que vaya, hay más y entonces no tienen para comer, porque en realidad no hay recursos naturales suficientes, sino porque no hay recursos económicos suficientes, que es una cosa distinta a los recursos naturales. Es decir, porque lo que tenemos son guerras, estados fallidos, problemas de toda índole, alentados fundamentalmente por los intereses económicos de las oligarquías del primer mundo, que se dedican a extraer los recursos de África. Pero eso es lo que sabemos perfectamente. Entonces, cuando estaba hablando de problema estructural, no me estaba refiriendo tanto al hecho de que, bueno, es que son muchos y se reproducen más, como al hecho de que reproduciéndose más, como se reproducen de hecho mucho más que nosotros, sin más, lo que pasa es que no pueden definir un horizonte de vida individual y razonable, que sea deseable, ¿no? Y eso es lo que le fuerza a alguien a marcharse de su casa, porque efectivamente nadie se marcha de su casa porque quiere, se marcha de su casa porque no le queda otra, ¿no? Entonces, ante esa situación, una política razonable y estratégica y estructural, siempre y cuando se plantee que la migración de estas características es problemática por derechos humanos, por muchísimas razones, ¿no? Tendría que ser justamente un plan de inversión que fuese todo lo contrario a lo que en política internacional se está haciendo actualmente, que es defender los intereses económicos de las empresas que actúan estratégicamente en esos países. Eso de un lado. De otro, claro, nosotros podemos presentar la contradicción entre un discurso y una práctica. Y creo que es justo decir que los discursos, que las prácticas no están a la altura de los discursos, que el Refugees Welcome es una cosa que se queda en nada en el momento en el que se compara con la realidad concreta, contante y sonante, de que después de todos estos años tienes a la mayoría de esta gente en condiciones de no ciudadanía y de ningún tipo de reconocimiento efectivo de derecho, precisamente por dejación de funciones de la administración pública. Claro que hay una contradicción entre esos dos planos, pero eso no significa que se tenga que suprimir el plano del discurso, porque el plano del discurso crea imaginarios o ayuda a apuntalar de alguna forma esos imaginarios. Es mucho mejor apuntalar, por más que luego no pueda satisfacerse del todo, un imaginario de solidaridad internacional que un imaginario de miedo y odio al que viene de fuera. Eso es algo que ya no afecta directamente a cómo la gente que venga se va a encontrar con mejores condiciones de vida, pero sí que afecta directamente al tipo de horizonte social, de horizonte moral que nosotros queremos tener como sociedad. Por eso, aunque muchas veces la propaganda política sea deficitaria y sea ilusa en términos de traducirse a políticas concretas, sigue teniendo una función que creo que es fundamentalmente útil. Más allá de eso, un último apunte, y es que los dispositivos de acogida, si no me equivoco, estaban gestionados directamente por los ayuntamientos. Y ya tuvimos el marrón cuando vino el Aquarius y cómo se podía gestionar. Mientras que la condición de refugiado, la condición institucional, ni siquiera te la da el Govern valencià, no te la da la Generalitat, te la da el Ministerio del Interior. Y en el Ministerio del Interior ha habido un tapón, pero ya desde que empezó esta crisis hace años, que no sé si es interesante o no, no sé si es intencional o no, sino o simplemente dejación burocrática, pero resulta sorprendente que a estas alturas, con lo que estamos viviendo todos estos años, el Ministerio del Interior no haya puesto Interior y Exteriores no hayan puesto los recursos suficientes como para habilitar los estatutos de refugiados necesarios para poder cubrir cuanto menos lo que las declaraciones públicas estaban en disposición de estar presentando.
Alex, quería decir algo sobre este punto, aparte de despistar a Jaime mientras estaba hablando, mandando mensajitos por el chat. No, sí, bueno, es que antes se me ha ocurrido sobre la marcha para explicarle a la gente en España cuál es el paralelismo, evidentemente con mucho menor dramatismo que el de África, pero aquí, por ejemplo, pues tenemos una cantidad de recursos humanos, de personal sanitario, por ejemplo, de enfermeras, médicos y tal, que acaban yéndose a Alemania, al Reino Unido, buscando un futuro mejor, porque aquí se les maltrata, no se les paga lo que corresponde, no se les hacen los contratos que son necesarios y, sin embargo, cuando van a Alemania o cuando van al Reino Unido o cuando van a otros países, pues allí se los sortean porque saben que están muy bien formados con nuestros recursos, ¿no? Es decir, nosotros aquí hemos hecho una inversión pública con los impuestos de todos para formar a toda esta gente que acaban yéndose a otro lugar, digamos, se llevan esos recursos humanos a Alemania o al Reino Unido. Entonces, el ejemplo no es comparable, evidentemente, porque lo que hablamos de África es un drama absoluto, vital, estamos hablando de la guerra, pero si aquí ya un médico, una enfermera, un profesional, incluso científicos, etcétera, se acaban yendo al extranjero porque aquí no tienen posibilidades, pues imagínense si se están jugando la vida, ¿no? ¿Cómo no van a migrar? Molt bé. Estic mirant l'hora que és, que ens queden 20 minuts de tertúlia i que ens queda per així, apuntat pressupostos, el recolzament de Bildu, apuntat així com a tema. També tenim els col·legis de mèdics que demanen el cessament de Fernando Simón i Jaime Paulino que volia parlar de la llei CELA. O sigui que anem a veure com ho fem. Li deixem a Joan Canela que trie un tema i que tire cap endavant. I després veig que Àlex també té un per ahí apuntat. O sigui que... No, però digueu, si hi havia la vostra llei CELA, a mi em pareix bé. Si hi havia algú amb interès específic en aquest tema... Si se posem a parlar de llei d'educació, comencem per a de Villar Palací, de l'últim franquisme, i tenim unes quantes per a parlar. No sé, a mi em sembla molt bé, Jaime, però em sembla que la llei CELA és anecdòtica perquè segurament el govern que vinga després d'Estela canviarà una vegada més. Per tant, la història de les lleis d'educació a l'estat espanyol és absolutament èpica. Jaime, ¿por qué querías hablar de la ley CELA? A ver. No, pero yo creo que esto lo podemos dejar para el final, o sea, sinceramente. Es que yo creo que del final ya eso, ¿no? No, pero como quedaban 20 minutos, ¿no? 20 minutos y el compañero que me está controlando me dice 18, no 20. O sea pues tiremos con Bildu ahora, que es más divertido, ¿no? Pues tira con Bildu, venga, a ver, ¿quién tira con Bildu? No sé, al final esto es boicotearme a mí la tertulia. O tira alguien con Bildu o Alex Corrons quiere hablar de Fernando Simón, o sea que... Hombre, que Fernando Simón es de Bildu, no lo sabía yo. A ver, no. A ver, es que, claro, el tema de Fernando Simón a mí me llama la atención porque, oye, desde determinadas posiciones políticas se hace una defensa numantina de este hombre que, por otro lado, pues claro, tiene un perfil muy amable de cara a los medios de comunicación porque es un tipo que tiene una masculinidad no hegemónica y eso puede irritar a las posiciones más de derechas y tal. Pero claro, defender a un señor que, yo para empezar, ¿no? O sea, está claro que la eficacia de su trabajo está en cuestión, cuando menos, ¿no? Porque está claro que si hacemos un estudio de sus declaraciones a lo largo de todos estos meses, es que claro, uno siente que dice en qué manos estamos, ¿no? De las mascarillas ser contraproducentes para personas que no tengan síntomas a ser obligatorias hasta para llevarlas paseando por un parque, pues desde eso hasta que aquí no iba a pasar nada, tal y tal, ¿no? Bueno, está claro que a todos nos pilla un poco esto fuera de juego, pero a mí lo que me interesa es, primero, es un señor que demuestra que no ha sido eficaz o no está siendo eficaz todo lo que cabría esperar de su trabajo. Y luego, por otra parte, creo que no es la persona más cualificada para ejercer ese puesto.
Creo que en España hay muchísimos más profesionales, más expertos en cuestiones de virología, etcétera, que podrían estar formando parte de la solución. Incluso desde el Colegio de Veterinarios se está diciendo que sucede que no hay ningún veterinario, ¿no?, en el grupo de expertos contra esto, cuando son los veterinarios los que velan, por ejemplo, para que no entre por los aeropuertos cuando entra un cerdo de otro país o un animal de otro país. Los veterinarios son los que están en el aeropuerto, el Cuerpo Nacional de Veterinarios son los que están allí controlando que ese animal pues no tenga ninguna enfermedad, etcétera, etcétera, y siguiendo unos protocolos que, por cierto, no se le hacen a las personas ahora que estamos con el COVID, ¿no? O sea, quiero decir que es muy curioso que ahora se esté hablando de hacer PCRs a las personas que vienen y tal en el aeropuerto, cuando debería de haber sido lo primero, ¿no? Es decir, oiga, si los animales no pueden entrar con una gripe porcina y tal, ¿cómo deja usted entrar a unas personas en plena pandemia? Pero la cuestión de Fernando Simón, a donde quería ir yo, es que este señor le han puesto a dedo, le puso a dedo Rajoy, y le puso a dedo Rajoy porque este señor es el sobrino político de Romay Beccaria, que es un jurista muy conocido porque fue primero consejero de Sanidad del franquismo en el año 63, posteriormente ha sido consejero de Sanidad de la Junta de Galicia, y este señor, cuando era consejero de la Junta de Galicia, el vicepresidente de la Junta de Galicia era Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia era Fraga, y su chofer era nada más y nada menos que un tal Manuel Cruz, que era el socio y el testaferro del narco con el que salía Feijóo en la foto del yate famoso y tal, ¿no? Y el Romay Beccaria, este famoso, luego ha sido ministro de Sanidad con Aznar, que en el 2003 le pidió a Aznar montar el tema de alertas y tal, que es lo que dirige Fernando Simón ahora, y no pudo llevarlo a cabo porque luego el PP perdió las elecciones en el 2004, pero en 2012, cuando se reactivó, este señor fue nombrado secretario... no sé si es secretario de Estado de Sanidad o no sé cuál es el puesto exactamente. Entonces pusieron ahí a Fernando Simón, ¿no?, al cargo de esta cuestión, cuando es un señor que no tiene la cualificación suficiente para ejercer ese cargo, ¿no? O sea, que decir que es, una vez más, es un enchufado y encima no es eficaz en su trabajo. Y encima viene enchufado por un señor que cuando menos, pues bueno, ya vemos de dónde viene, ¿no? O sea, es un hombre de régimen, que digamos, ¿no? Ha sido además durante 6 años, hasta 2018, porque ya tiene 86 años, presidente del Consejo de Estado, ¿no? O sea, ya vemos cómo funciona todo esto de la política en España, de los enchufes, de los... Entonces, creo que hacer una defensa de este señor, ya no solamente por todos estos argumentos, sino por su eficacia, ha demostrado que es una persona que no es eficaz en su trabajo. Por lo tanto, habría que ver, aparte de esa auditoría que ha dicho Salvador Illa que se va a hacer de cuál ha sido el tratamiento de la pandemia, pues habrá que ver cuáles son las responsabilidades también a nivel político, porque este señor pues está al frente de esto, ha podido ser negligente, pero los responsables políticos, él no es político. Él está allí y si lo hace mal, el responsable político es el que tiene que poner cartas en el asunto y parece que no lo hace. A veure, qui vol continuar en Fernando Simón? Joan. Jo estic un poc d'acord en això, que no acaba d'entendre aquest fenomen fan de Fernando Simón. Jo havia llegit també part d'aquestes crítiques, no? El seu origen i tal, tampoc m'he posat a comprovar-ho. Jo estava mirant-ho ara. No m'he posat mai a comprovar-ho seriosament. Soc un poc escèptic amb les informacions que corren, no?, o que llegisc, així en general, no només per xarxes, sinó també en mitjans tradicionals. Però sí que és cert que en general hi ha hagut salts molt... O sigui, coses molt greus com per dubtar o com a mínim, bueno, no sé, no confiar massa en ell. El tema de les mascaretes s'ha dit, jo afegiria el tema del grup d'experts que després no existia, no? Que de mentir, jo crec que és molt greu, perquè les mascaretes
Clar, hi ha un punt ahí d'infantilització de la població. No hi ha mascaretes, hi ha un moment que no hi havia, o sigui, era impossible. Bueno, doncs com no n'hi ha, doncs diem que no calen. Ostres, jo ho trobo un error enorme, perquè pues, jo crec que a la gent se li ha de dir la veritat, no? I si no n'hi ha, pues se li explica que no n'hi ha i la gent que les aconsegueixi com sigui, que se les faça, que és el que ha fet molta gent. Vull dir que hi ha molt poca confiança també en la població, no? I això pues, és una cosa pues, molt de l'Estat, en general, ni d'esquerres ni de dretes, sinó que jo crec que en general l'Estat doncs, té molt poca confiança en la població. I després, doncs, però clar, el tema del grup d'experts, per a mi és més greu en el sentit que van mentir, o sigui, se van inventar una cosa fantasma i van pegar la bola i els van pillar i no va passar res, no? I jo crec que en general, en part, doncs, Fernando Simón no dimiteix perquè en certa forma és del tallafocs, no? Un cop dimitit Fernando Simón, el següent és Illa. No? Llavors, és el joc polític habitual de mantenir ahí algú cremant-se en primera línia per a protegir doncs, les peces més gordes. No? Perquè al final jo crec que tampoc és tan culpa de Fernando Simón, sinó de que la gestió de la pandèmia d'aquest govern doncs, és com a mínim criticable, no? Per dir-ho d'alguna forma. El que passa és que després entres en la lògica del pim-pam-pum polític i si critiques a aquest govern resulta que li estàs donant la raó a Vox, si critiques a Ayuso és perquè no critiques a l'Illa que ho ha fet pitjor i ens trobem en una situació de que la gent està morint, tots els polítics ho fan, diguem, de desastrós cap amunt. Al final doncs, sembla que el govern valencià ho estigui fent bé simplement perquè ho està fent menys mal que la resta. Però clar, la crítica global és molt complicada perquè en seguida te venen, no, però per què critiques a mi i no a l'altre? No, és que vull criticar a tots, no tinc cap problema en això. I, bueno, entrar en el punt de Simón, de si la petició dels col·legis de metges és un punt interessat a favor de la dreta o no, és que em fa molta mandra entrar en això, perquè realment és una situació molt greu, molta gent ha mort, moltíssima gent ho està passant mal per la situació social generada per la pandèmia i em sembla de molt baix nivell estar pendent d'aquest pim-pam-pum polític de qui guanyar les properes eleccions. Quan em dóna ganes és fer un Saramago i un vot en blanc o abstenció massiu i foc nou, no? Lo del foc és molt de... Sí. Però si tenim una telefonada, esperem que siga l'oient que estava abans al telèfon i que vulgui entrar en directe. Bon dia, buenos días. Bon dia, soc Sí. Rafael. Vos estic sentint parlar del senyor Simón Sí. i afegir un detall que he mirat en internet i m'he trobat. Este home està ahí, jo crec que només per una senzilla raó, perquè la seva dona, que també és metge, és la neboda del senyor Roma i Beccaria. És el que estava explicant abans l'Àlex Corral. No és una altra... Bueno, és que estava esperant al telèfon i no ho has pogut sentir. I a més d'això, este home va entrar en l'àmbit metge en Espanya a través d'una organització mèdica, una ONG mèdica, Médicos Mundi, vinculada perfectament a la Iglesia Catòlica. O sigui que això és el mèrit que té el pobre home. N'hi ha gent més preparada. Este no ha fet la residència de metge, no està especialitzat en cap àmbit metge específic. És un metge generalista i no ha exercit mai en Espanya. La poca experiència que he pogut guanyar en Àfrica, imagineu-vos com serà. Pues, bàsica, molt bàsica. Donar aspirines, més que res, perquè ahir no n'hi ha res. I no vull molestar més, i no vull perdre més temps. No molestes. Moltes gràcies per telefonar, Rafael. Gràcies, bon dia. Salut. A veure, Jaime y Rafa. Yo voy a hacer una defensa de Fernando Simón, ya que estáis todos con los dientes largos. No sé, para compensar. ¿Vale? Primero, es verdad que Fernando Simón es un Ministerio de Sanidad y de todo el gobierno en su conjunto. Eso es absolutamente evidente, es lo normal. No es una cosa que sea ni remotamente disparatada ni que sea criticable. Es lo que haría cualquier persona con responsabilidad política.
establecer una cadena de mando con técnicos por delante para tomar ese tipo de decisiones y exponer antes al técnico, que es quien puede responder con respecto a las decisiones que se vayan a tomar, que a la decisión política, que es la decisión ejecutiva última. No creo que eso sea esconderse, creo que eso es lo que es la política normal. O sea, si no empiezan a cortarse cabezas a la primera te cambio. Y la primera que cae en general suele ser la del político que no está bien protegido dentro de un partido. O sea, la política interna es, ¿qué es esto? No es que los políticos se escondan exactamente, o al menos no es una cuestión de falta de honorabilidad o de mentir a la opinión pública o cosas así. Siguiente, yo creo que en esos términos Fernando Simón ha hecho un trabajo razonablemente bueno, aguantando la presión, que es lo que le ha tocado a él. Una cosa es diseñar una determinada estrategia y otra cosa es en qué términos esa estrategia se decide que se aplica o no. ¿Cuál es la responsabilidad que puede imputarse a alguien que colabora en diseñar una estrategia con respecto a la decisión de aplicarla o no? Porque ahí se cruzan muchos más intereses políticos, por ejemplo, intereses que tienen que ver con lo económico, que no tienen que ver directamente con lo epidemiológico. Entonces, que no hay gobierno del mundo, que vaya a tomar una decisión de estas características atendiendo exclusivamente a parámetros médicos o a parámetros de salud. Pero es que es un hecho. ¿Quién es el responsable en último? No digo que nos parezca bien, nos parece mal, ¿vale? Pero, ¿quién es el responsable en última instancia? ¿El asesor médico que está diciendo lo que se tiene que hacer? ¿O el político que dice, bueno, vamos a hacer hasta aquí, pero no vamos a hacer todo esto porque eso nos llevaría a otro tipo de problemas que desbordan el ámbito de la salud? ¿Cuál es la responsabilidad que podemos imputar a Fernando Simón en ese sentido? Número 3. Con respecto a las mascarillas, yo recuerdo dos cosas. Uno, la cuestión de la carencia y dos, la falta absoluta de información con la que nos encontrábamos en marzo, cuando empezó a ponerse encima de la mesa toda esta cuestión. Y por aquel entonces, creo que ha sido más recientemente cuando se ha podido comprobar científicamente, y más recientemente estoy diciendo, hace un mes que han salido los estudios más contrastados al respecto de la transmisión por aerosoles. Lo que se sostenía hasta el momento, porque si recordáis cuando la pandemia comenzó, no se sabía si alguien podía infectar cuando todavía estaba incubando la enfermedad y todavía no había presentado síntomas, luego se descubrió que sí, primero se pensaba que no se podía reinfectar, luego ya sabemos que también se puede reinfectar, luego sabemos también que las tasas de transmisión son mucho más elevadas que otras. Bueno, todo se había focalizado a que el problema principal con respecto a los contagios tenía que ver con las manos, con estar tocando superficies, de ahí el hecho de que estemos con el hidrogel de arriba abajo, lo cual es cierto, es un vector de contagio importantísimo, pero eso no llega a explicarse científicamente o no hay datos que sean suficientemente conclusivos porque no se han hecho suficientes estudios, y esto es cómo funciona la ciencia también, con respecto a cómo funcionan con los aerosoles hasta hace relativamente poco. Si a eso le suman la carencia de mascarillas, yo creo que es normal que se diga, ojo, esto no nos va a salvar, que se salven aquellos que realmente tienen un problema más grave, ¿no? Quiero decir que son ya población de riesgo, que son vulnerables. No se decía las mascarillas son inútiles, se decía van a ser más útiles para aquellos que tienen un problema. Por eso no se tiene que ir como loco a agotar las pocas existencias que quedan, porque todavía no tenemos una cantidad suficiente para que las tenga todo el mundo, ¿no? Entonces, trataría de ubicar esos juicios dentro de un contexto, contextualizando las decisiones parece que tienen sentido. Y una última cuestión con respecto... Muy breve, Jaime, porque Joan me ha pedido... Termino ya. Aún no ha dicho nada. Termino ya. Una última cuestión con respecto al comité de expertos. Creo que eran varios comités de expertos y ahí se generó una confusión importante. Comité de expertos, que era el comité de asesores que definían cómo tenían que tomar, cuáles eran las medidas que se tenían que tomar, y otro era el comité técnico de funcionarios que veían cómo tenía que aplicarse, es decir, el espacio de decisión política con técnicos de la administración. Hay una diferencia entre ambos comités. Uno era público, el otro no, como es normal, por otra parte. No veo hasta qué punto se tiene que estar señalando a un cargo medio de una administración pública para decidir cómo se tiene que aplicar una medida en función de los recursos que se tienen. Para eso ya hay responsables políticos, que es el ministro o que es quien corresponda, quien esté tomando la decisión realmente. Y la última de verdad ya, los
se puede decir, yo creo que Fernando Simón ha tenido polémicas últimamente, además con respecto a las enfermeras y con respecto a otras cosas, comentarios, se me queda corto, es decir, desafortunados, porque no son desafortunados, comentarios machistas, que creo que requieren reprobación pública. Pero el Colegio de Médicos, lo que yo he leído, corregidme si me equivoco, no ha pedido la dimisión de Fernando Simón por la gestión de la pandemia, sino por las declaraciones en las que decía que era posible que los médicos se contagiasen más fuera del espacio de trabajo que trabajando, lo cual, por supuesto, era algo que ocultaba las condiciones de precariedad en las que muchos sanitarios están trabajando. ¿Censurable? Sí, pero el Colegio de Médicos no está censurando a Simón técnicamente, está censurando a Simón por unas declaraciones, desde luego, inapropiadas. Yo creo que han aprovechado esa declaración, pero en el comunicado, es que no lo tengo ahora aquí delante, pero creo que habla de la manifiesta incapacidad y prolongada en el tiempo en el tema de la gestión, en el comunicado que han sacado los colegios de médicos. No lo tengo ahora aquí delante y no puedo leer. Y la falta de tener en cuenta el corporativismo lógico y deseable dentro de la clase médica. No, jo crec que negar que han aprofitat aquestes últimes declaracions a les que feia referència Jaime Paulino, declaracions, per cert, que també realitzà així la consellera de Sanitat més d'una vegada, acusant al personal mèdic de contagiar-se fora del treball. No, però jo crec que, de tota manera, Fernando Simón no té més recorregut. Vull dir, el que passa és que té un rol típic en tota situació conflictiva. I és que és necessari un buc emissar, que diuen els francesos, vull dir, un cap de turc front als mitjans informatius i la gent en general, un cap de turc que sacrifica per tots els pecats de la tribu. I clar, quan això es produeix, apareix el pensament binari de sempre, o amb mi o contra mi. I el que li pilla a mi, en aquest cas Fernando Simón, pues ahí està. Però per a mi no té major transcendència, el que té transcendència és tot el de més. Joan, molt breu, s'aneu a quedar sense parlar al final de Bildu i de la llei CELA, que ho sapíeu. Joan. Jo veig que, evidentment, Fernando Simón és el portaveu d'un govern, amb el qual ell és responsable fins a un cert punt de decisions que són del govern i soc conscient dels seus límits. Per això no faig tan culpable a Fernando Simón com a la gestió del govern. Jo crec que hi ha hagut una... O sigui, el de les mascaretes, a mi, molt, però si no hi ha mascaretes és perquè la producció mundial està a Xina i Xina el que va fer en un moment donat va ser deixar d'exportar. Què? Perquè va deixar d'exportar perquè volia les mascaretes per a ell. En aquell moment se sabia perfectament que les mascaretes eren importants. És veritat que s'ha après molt. Des de llavors s'ha après molt sobre la malaltia. Abans se tenia molt en compte el tema de les superfícies i el tema de les superfícies no és tan important. En canvi, el tema de les mascaretes no estava tan clar, ja és molt més important. Però ja en març, la malaltia se comença a extendre a partir de gener, ja en març se sabia perfectament que les mascaretes eren importants. No n'hi havia. No era culpa del govern, era una qüestió de carència mundial. Però digues la veritat, és que a mi... I de com està muntat el sistema productiu. Exactament. Perquè a més, si dius la veritat, tu pots fer, com s'ha fet així, per exemple, el País Valencià, de reconvertir la indústria tèxtil en indústria de mascaretes. És que jo faig una crida com se feia en la Segona Guerra Mundial, no? Dir, ostres, necessitem això i no tenim. Qualsevol que tingui la màquina de cosir, que se posi a cosir mascaretes. O sigui, si és una qüestió d'emergència, prenguem les coses com una emergència. Però és una emergència per algunes coses i s'arriba a situacions extremes d'un confinament total i salvatge de la població, que jo no dic que estigui en contra, podríem discutir sobre el tema, però en altres coses la part d'emergència, com per exemple el tema fiscal, no se porta fins a les mateixes conseqüències d'emergència, no? Perquè si estem en una emergència, com és que se permet que les grans empreses reparteixen dividends en els seus accionistes? És que aquests dividends s'haurien d'expropiar de forma sistemàtica perquè és una emergència. I si és una emergència suficient important com perquè tothom estigui tancat en casa 24 hores, és una emergència suficientment important com per a requisar els beneficis de les empreses. O sigui, és una emergència suficientment important com per mobilitzar
fins a l'últim recurs doncs, de funcionaris. Jo, per exemple, des d'un punt de vista antimilitarista, profundament antimilitarista, que es mobilitzava l'exèrcit, no em semblava malament. O sigui, em sembla malament a nivell, diguem, a llarg termini, de dedicar tants diners a l'exèrcit en lloc de dedicar-los a la sanitat, diguem, no? Però en un moment donat dius, no, tens una sèrie de funcionaris ahí en les casernes tocant els ous, perquè són homes, la majoria, no, posa'ls a fer el que siga. El que passa és que després ho van fer com ho van fer, de forma propagandística, etc. i tal. I ocupant les rodes de premsa. Exactament, i a sobre ocupant les rodes de premsa i militaritzant la gestió, no? Però els recursos, per a mi, són tots. I llavors tots vol dir qualsevol persona que té màquina de coser que se pot fer mascaretes, però que si tu estàs a la gent dient-li no passa res, no és important, li estàs mentint a la gent. Llavors, jo també creu este punt de desconfiança amb la gent i este punt d'infantilització, este punt de no feu res que jo fem nosaltres. Perquè al final, este no feu res que jo fem nosaltres, al final acaba sent moltes vegades font de desastres com ha passat doncs, en aquest cas. No ens queda temps per a res més. És més, estem passant-se dels 20 minuts que havia dit jo i dels 18 que m'havia dit el company que estava controlant-me. Així que ho deixem per ací. Jaime tindrà que connectar-se altre dia per parlar-nos de la llei CELA, a veure què és el que ens vol dir. Jaime Paulino, professor de secundària, activista, militant, no sé, simpatizante de Podemos, o deixem per ahí. Es que como me he tenido que marchar a Canarias, no he tenido ocasión de hacer el trámite de militancia, por eso digo simpatizante, que es con estas cosas que se han puesto... Pero ya hablaremos de esto, si quieres, en otro momento. En otro momento me cuentas las burocracias. Àlex Corrons, analista polític, Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva, i Joan Canela, company periodista, corresponsal de Público. Moltes gràcies per vindre així al Lliure Directe a Ràdio Clara, a esta tertúlia. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut. Una abraçada. Bon dia. I jo m'acomiado ja fins demà, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Salut i fins demà.